Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, tenemos como todas las semanas al profesor Genaro Mosquera, ex vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, y además de ello, pues director ejecutivo también en esta Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Y justamente, profesor, nosotros queremos a través de esta plataforma comunicacional ponerle acentuación a todo lo que son los propósitos en las formulaciones de las nuevas maneras de formar a los jóvenes, porque muchos de ellos pareciera que están desconcertados con lo que está pasando con la academia conocida hasta ahora y las posibilidades de formarse en carreras cortas, porque algunas ocupaciones exigen pues que si son diplomados pues tienen la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se están valorando todos estos factores pedagógicos y docentes en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, un cordial saludo a los oyentes. Ciertamente, sobre el particular que ha citado José, la perspectiva educativa de los jóvenes acaba de ser abordada por una investigación que acaba de terminar la UNESCO, prácticamente a comienzos de año, donde hicieron una entrevista a una enorme cantidad de jóvenes por muestreo en distintos países. Es decir, es una consulta de carácter internacional y reveló una cosa que efectivamente hemos comprobado, y es el desinterés hacia la educación superior, o el desinterés hacia la educación en general, y la fórmula que andan buscando los jóvenes de resolver sus problemas de crisis económica, de supervivencia, y han puesto en segundo plano el tema de formación. Sin embargo, la encuesta revela que ellos están conscientes de la necesidad de formarse y apoyan casi cualquier enfoque educativo que mejore su conocimiento, hasta el punto de que prácticamente las 3/4 partes de la población entrevistada sugiere que están dispuestos a ir a una educación moderna dentro de las características que tiene la educación hoy en día tecnológica, para mejorar sus conocimientos y además para aprender las cosas más importantes actualizadas, y dejan ver que realmente quieren hacer su contribución a la sociedad apoyando a las comunidades donde ellos viven. De tal manera que esta revelación está confirmando una hipótesis interesante, porque sí existen intereses. Lo que pasa es que las instituciones educativas no le están ofreciendo justamente los perfiles que ellos están requiriendo, hasta el punto de que la segunda parte de la encuesta habla de las preferencias de la juventud para participar en cuestiones de formación. Y prácticamente un tercio de la población quiere estudiar cuestiones actualizadas tecnológicas, y el otro tercio está dispuesto a estudiar actividades que tengan que ver con la formación social. En menos escala está el tema de la salud, de las humanidades, de los asuntos de las artes o de artes no liberales. De tal manera pues que ese marco de referencia nos está señalando el interés de la juventud por ir a formarse en áreas tecnológicas y en áreas sociales, y sí, pero requieren unos perfiles
las ofertas académicas bastante diferentes a las tradicionales. Y ese tema lo hemos abordado en las universidades e incluso hemos estado sondeando a las autoridades de varios niveles del posgrado y del tema de los pregrados, y aparece por encima del interés de profesionalizar el interés de investigar. Es decir, que la universidad moderna, nueva, la universidad que hay que innovar, está ahora reconduciendo su actividad hacia preferentemente la investigación y en segundo plano a la profesionalidad. Esto es un enfoque muy interesante porque pone en evidencia que los currículos que están establecidos dejan de ser tradicionales y las universidades que están a la vanguardia en la innovación comienzan a apoyarse en los sistemas tecnológicos para abordar los temas que tienen que ver con la investigación y su producto, que fundamentalmente es para formar gente en áreas que requieren los empleadores. Y en ese sentido, el inicio de esta conversación fue interesante porque efectivamente la juventud requiere una formación acelerada, rápida, corta, pero al mismo tiempo acreditable. En otras palabras, de mucha calidad, que les permite no solamente trabajar, sino acreditarlos para las orientaciones profesionales que ellos tienen. En ese sentido, creo que las universidades se están dando cuenta del tema, están abordando la situación de una manera completamente no tradicional, y esa innovación es ciertamente lo que nos está haciendo falta para tal propósito. Bueno, yo observo entonces en todo esto que esas nuevas formulaciones que sugiere la UNESCO y que de alguna manera comparte y a lo mejor va a promover programas específicos para ello, se alinean enormemente con lo que usted y la Escuela de Gobernanza han venido diseñando, que es trabajar pues sobre propuestas formativas que sean más prácticas que de profundidad extrema, porque el joven lo que está necesitado es ubicarse en el mercado de trabajo y ya a lo mejor no le van a requerir que tenga un título de 8 o 6 años, sino un diplomado que por lo menos le garantice que está obteniendo las herramientas suficientes y la percepción clara de lo que es tener dominio y destreza y lo que son las ocupaciones con las que se va a encontrar, ¿no? Sí, Y justamente. eso equilibra un tanto, pues, la posibilidad de que las escuelas virtuales como esta que usted dirige, o con otro grupo de profesionales que tienen la experiencia académica tradicional y el conocimiento profundo de la cultura y de la historia y de los cambios históricos, yo creo que perfectamente se pueden conjugar allí, pues, las síntesis programáticas para que estos muchachos alcancen rápidamente, pues, la prontitud en formarse y ocupar mercados inmediatamente también, ¿no? Sí, esa prospección y ese interés, ese objetivo general que se está citando, lo hemos abordado. En realidad, en la Benjamin Franklin School of Government, a través de su división de investigación, Global Economic and Social Research, venimos trabajando en esa orientación. Y ciertamente lo que queremos es desarrollar una batería de programas que atiendan el área social y el área tecnológica con educación híbrida, corta, pero acreditable, que pueda ser formulada como diplomados o como certificaciones profesionales para que las universidades reconozcan esa experiencia, reconozcan esa formación, y la persona que quiera continuar desarrollando su actividad profesional, pues se inserte rápidamente en las profesiones que han elegido y que, por lo que estamos viendo en esta encuesta, están orientadas hacia la tecnología y hacia el desarrollo social. Claro, ahora, desde luego que el joven tiene que entender también que la jerarquización en los trabajos y el escalamiento en ellos va a depender de en qué medida se forme más, porque la especialización a veces lo da la práctica, pero no obstante se requieren ciertas herramientas y cierta visión clara de cómo se conjugan unas cosas con la otra, porque eso es lo que yo de alguna manera entiendo como la verdadera gobernanza. La gente entiende que gobernanza es un cargo público nada más. No, gobernanza es ejercer con las habilidades suficientes y el conocimiento, la destreza expedita
todas las áreas del desempeño gerencial, en la supervisión, en la instrucción de un trabajador de segundo nivel. Eso requiere gobernar de alguna manera, se puede englobar dentro de ese término, ¿no? La verdad es que la estructura curricular de una profesión, de una certificación, de un diplomado, está, está desarrollándose con una estructura de tres partes. En primer lugar, un entorno social, porque él pertenece a una comunidad, pertenece a la sociedad civil y pertenece a países con tendencia hacia la democracia. De tal manera que esos elementos son fundamentales como cultura social, como contribución al desarrollo social y su articulación con la sociedad civil. Ese es un primer elemento, un primer bloque. El segundo elemento se refiere a las habilidades gerenciales. En otras palabras, él debe tener una serie de instrumentos que le permita formular, controlar proyectos, tener idea de la transparencia que existe en la gestión, sea cual sea, pública o privada. Y por último, tiene que tener una formación adecuada, orientada hacia su propia especialización, hacia los detalles y hacia atender cuestiones objetivamente adecuadas y que se correspondan con los intereses del empleador. Claro. Esa combinación de esos tres segmentos es lo que determina la construcción de programas de calidad, no necesariamente largos, pero que tienen esa característica de dotar al participante de un programa de ese tipo de las habilidades requeridas para poder desenvolverse en una estructura social tan compleja como la que tenemos y además caracterizada por una serie de razones de carácter económico que están haciendo crisis prácticamente en todos los países latinoamericanos. Sí. Y en consecuencia, organizaciones como la nuestra y organizaciones como de la sociedad civil tienen que estar claras en la necesidad de ir incorporando a esa mano de obra, a esos jóvenes, a una realidad completamente diferente a la que hemos tenido hoy en día. Claro. Y yo creo que se ha perdido el interés por la educación porque nosotros seguimos encasillados en el tema de formar carreras con estructuras muy rígidas y que francamente nos centramos en un currículum porque los propios gobiernos cierran esas posibilidades. Una permisología absolutamente innecesaria, entubando completamente los objetivos de una profesión. Eso por un lado. Y por el otro, pues la verdad es que los procesos investigativos han mutado en el siguiente sentido. Los investigadores, que son un tercio de los profesores universitarios que hacen investigación para innovar, para desarrollar patentes, para desarrollar proyectos nuevos, se han quedado en sus cuatro paredes, pero la tecnología derribó esas paredes. Claro. Entonces está ocurriendo un fenómeno que vale la pena comentar. En primer lugar, los investigadores, cuando comienzan a participar con la tecnoeducación y se vinculan con las redes académicas, empiezan a identificar a sus pares académicos, a profesores que también están trabajando en la misma área, incluso superan sus propias concepciones del tema. Claro. Y esa combinación, esa experticia, ese intercambio de tecnología determina que se desechen cosas que ya están trajinadas y comienzan a aparecer innovaciones. El mejor ejemplo de eso es el COVID. La vacuna contra el COVID apareció como consecuencia de la composición de fuerza de miles de investigadores de todo el mundo. Exacto. Y se salieron de las paredes de las universidades e integraron grupos de investigación globales con experticia enormemente desarrollada y con papers y con patentes y con situaciones experimentales que se salen de la competencia de una universidad, y eso le dio un vuelco a la investigación. De tal manera que hoy en día las universidades que están pensando en la innovación educativa están reorientando y privilegiando la investigación para que de esa manera los resultados de la misma enriquezcan la formación profesional con una serie de recursos nuevos que están apareciendo ya no solamente como soporte multimodal de la tecnología, sino que el diseño de contenido
es otro, flexible, ajustado a realidades diferentes. En otras palabras, las perspectivas de la educación han cambiado y el que no quiera entender eso, pues se quedará con una universidad encerrada en cuatro muros al estilo medieval. Así de sencillo. Y está llegando el momento, profesor, en que de repente una corporación se va a instalar en tal parte o alguien va a constituir una empresa medianamente grande, selecciona a través de sus recursos humanos, que de paso también están exigiendo que los currículos sean lo más simple posible. Y le dice a usted, termine de prepararme a estos jóvenes que fue los que escogí para arrancar mi proyecto. Claro. Démele un curso ahí de 2 meses o 3 meses en cuanto a estas y tales y cuáles destrezas, tales y cuáles conocimientos de herramientas, de cómo interpretar un balance, de cómo determinar el abordaje de los mercados. Y esos cursos se pueden dictar en 2 o 3 meses. Claro, así es. La empresa puede requerir de las organizaciones educativas que se están conformando ahora dentro de este lineamiento virtual la exigencia pues de que preparen ese capital humano, ¿verdad? Para un proyecto determinado, pues, y eso es perfectamente válido y a lo mejor salen más gananciosos que andar buscando en alguien que tiene un currículum extensísimo, pero que no termina de entender si se adapta al requerimiento que está buscando la empresa en ese momento. Sobre ese particular, me gustaría citar un ejemplo interesante, ¿no? Todos sabemos, los que estamos en estas actividades de comunicación, de información, de desarrollo y de protección a la democracia, que la militancia partidista, por ejemplo, que es absolutamente imprescindible en la democracia, improvisa demasiado con sus militantes y no presta atención a su formación. Y de esa manera, usted ve que en los cargos públicos aparecen personas como paracaidistas que no saben ni tienen la menor idea de lo que van a hacer. Exacto. Y eso ocurre desde los más pequeños niveles hasta los más altos niveles. Gente que son diplomáticos y en su vida saben lo que es la diplomacia. Exacto. Gente que está formulando proyectos y en su vida han formulado un proyecto ni han pagado una nómina jamás. Bueno, en ese sentido nosotros como Escuela Benjamin Franklin, ¿qué hicimos? Investigamos esa realidad y dijimos, bueno, una de las debilidades de la democracia es la formación para la democracia. Exacto. ¿Cómo entonces ofrecemos un paquete o un segmento educacional que permita identificar claramente la teoría de la democracia, el impacto constitucionalista, el impacto de las constituyentes que provee la demagogia popular, cómo es el tema de los partidos políticos y su militancia, y cómo es el tema de las competencias públicas? Sí. Eso un segmento. Y el otro viene de la mano asociado a la formación profesional con habilidades concretas, cómo hacer un proyecto, cómo controlarlo, cómo manejar el recurso humano, cómo es el capital humano para manejar la administración pública. Y entonces eso da origen a planteamientos que tienen que ver con otros clústeres de la democracia. Por ejemplo, gerencia pública, política internacional, exacto, política global, sí, libertad y globalidad, es decir, temas actuales. Sí. Y eso es donde nos empeñamos a través de la escuela, a través de Benamérica, a través de un programa como Radio Victoria, y además las universidades se articulan a ese sistema mediante 3 elementos fundamentales. Es la propia universidad con sus características fundamentales que no hay que despreciar porque todo el mundo quiere un título y eso no va a cambiar jamás. Pero también requiere poner en práctica cosas muy viejas que se han dicho, y es la relación universidad, empresa, comunidad. Y comunidad significa sociedad civil. Claro, y se alinea mucho con las indicaciones que están dando las Naciones Unidas en una cantidad de aspectos globales, ¿no? Y va en concordancia también con lo que están haciendo muchas organizaciones que se alinean con las Naciones Unidas y la UNESCO, que es que están generando proyectos y programas para entregárselos a las alcaldías, a los gobiernos regionales, a los institutos públicos en general, y esos proyectos van armados de manera tal que los ejecuten personas que también estén recibiendo el adiestramiento debido en esas áreas. Entonces, cuando estos organismos que preparan los programas saben que hay una institución que va a dar el aporte humano que se requiere para ejecutarlo, esas dos organizaciones se pueden conjugar perfectamente bien
para que el programa llegue ya inclusive planificado y con el personal sugerido para que arranque en buena lid. Eso es el enfoque. Y la verdad es que organizaciones como o la responsabilidad que tenemos como analistas políticos, como directivos generales de un tema en específico, como comunicadores sociales, es sembrar en los jóvenes estas ideas. Es decir, usted tiene un futuro y el futuro está en la educación. Y desde el principio, desde que están en el bachillerato, tienen que comenzar a nutrirse con ética, con responsabilidad, con moral para competir con ese proceso corruptivo que existe en el mundo, donde la riqueza fácil hace que se pervierta todo el sistema democrático. Eso hay que combatirlo con educación, hermano, no hay que dar más de nadie. Y eso hay que comenzarlo desde el principio, y los organismos internacionales deben promover esa formación en los más jóvenes y luego ir perfeccionando en la medida que los tramos intelectuales comienzan a desarrollarse de cada persona individualmente. Y después, en el ejercicio de las funciones, haga el resto. Bueno, profesor, yo creo que estamos bien encaminados en esta alianza de Benamérica, en la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, en la que usted está. Estamos haciendo contacto también con algunas otras organizaciones que, como le dije, pues se ocupan de presentar programas y proyectos a los gobiernos municipales, regionales y nacionales, para que se conjuguen esos dos esfuerzos pues, en una dirección de lograr la optimización del hombre público y el hombre privado, que al fin y al cabo pues, son los dos pilares sobre los que descansa el desarrollo, el futuro, el bienestar general, ¿no? Claro. Entonces seguimos en esta lucha. Y, muy bien, es interesante esta conversación de hoy porque fue muy académica, pero con un sentido práctico muy claro. Muy claro, sí. Bueno, nos volveremos a ver la próxima semana y si es necesario antes, si hay novedades, pues ya le estaré llamando por allí. Sí, hay novedades. Hoy hay elecciones en la Universidad Central de Venezuela gremiales. Ajá, correcto, sí. A pesar del tiempo, del clima mal que ahí está en Venezuela en este momento, hay un contingente de personas ya rescatando el gremio, rescatando los intereses gremiales, y eso son noticias importantes que la semana que viene... Esa lucha no puede cesar, sí, así es. Bueno, entonces estaremos pendientes de los resultados al mismo tiempo y bueno, para ir después conjugando las nuevas aproximaciones y los nuevos entendimientos que se requieren entre las distintas formas de educar al individuo, pues en líneas generales, ¿no? Tanto en las academias clásicas como por esta vía virtual en la que estamos nosotros impulsando esta iniciativa. Un placer conversar con usted. Igualmente, profesor. Un abrazo. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.